Bienvenidos a nuestro segundo episodio del Saber Ser. Este episodio, adivinen qué, se va a tratar del saber ser. Tomando Aristóteles, conocerse a sí mismo es el comienzo de toda sabiduría. ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos lo que es el saber ser? Y al revés, ¿cómo podemos saber ser si no nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocer cómo interactuamos, necesitamos saber cómo el medio nos afecta, cómo el ego nos afecta. Y eso es algo que es increíblemente complicado. Pero es el secreto de esa filosofía que significa poder ser lo que nosotros queremos ser y reflejarlo hacia los demás como los queremos reflejar. Necesitamos conocer a ese demonio que vive dentro de nosotros. Necesitamos hacerlo explotar, hacer que se muestre. Y ese demonio se llama el ego. El ego es una palabra muy mal entendida hoy en día en nuestra sociedad, porque el ego muchas veces se confunde con soberbia y es tan solo un síntoma. El ego no es soberbia, el ego no es indiferencia, no es envidia. Esos son los síntomas de ese demonio que tenemos dentro. Realmente el ego es un mecanismo de protección, es un mecanismo limitante que trata de protegernos, así de sencillo. Cuando nos da flojera, el ego nos evita de hacer algo porque nos está protegiendo de un posible fallo, nos está protegiendo de un esfuerzo adicional que probablemente no nos gusta hacer. Cuando atacamos a alguien porque no nos gusta lo que hace, pues es un reflejo. Lo estamos atacando porque nos sentimos amenazados por esa persona, porque nos sentimos despreciados probablemente por esa persona, menospreciados en otras ocasiones. Entonces, lo primero que tenemos que conocer para lograr esa meta de saber ser es cuáles son los operadores que tiene el ego dentro de nosotros. Y eso es bien sencillo. Tenemos que ser sinceros con nosotros. Ah, sí, pero no tiene nada de sencillo, ¿eh? Eso es bien complicado. Y tenemos que conocer cómo ante diferentes circunstancias de la vida reaccionamos. Reaccionamos a través de muchos mecanismos de reacción. Por ejemplo, un disparador del ego, ¿cómo hace que tengamos una emoción? Esa emoción puede ser miedo, puede ser coraje, puede ser la parálisis. ¿Cómo puede ser ese disparador de una emoción en nosotros si lo sabemos administrar o simple y sencillamente nos rendimos a la emoción? Nos rendimos al miedo, nos rendimos al coraje, nos rendimos a la envidia, nos rendimos al abandono, a la pereza, etcétera. Y si tenemos la habilidad de esa emoción, convertirla posteriormente en un sentimiento. La emoción de estar con una persona con la que nos sentimos bien, la convertimos después en amistad, la convertimos después en cariño, en amor. ¿En qué la convertimos? Cuando probamos una bebida. Esta bebida nos dispara una sensación, esa sensación nos dispara una emoción. Esa emoción, ¿qué hacemos con esa emoción? ¿La convertimos en un gusto? ¿La convertimos en un disgusto? Eso es increíblemente interesante. Cuando logramos pasar esta primera etapa de autoconocimiento por diferentes mecanismos, estos mecanismos pueden ser meditación, pueden ser terapias, pueden ser platicar con un amigo, pueden ser mil cosas que nos lleven al autoconocimiento. El simple hecho de escribir nuestras ideas, nuestras sensaciones, nuestras emociones en un diario nos permite ir plasmando quiénes somos. Y en base al construir ese quiénes somos, podemos deconstruirlo para formar una manera de vida a la que yo he llamado el saber ser, que es el equilibrio entre lo que nos gusta, nuestro trabajo, nuestras pasiones, nuestras aficiones, nuestra interrelación con las demás personas. Eso es realmente
la esencia del saber ser. Pausa hasta ahí. Ahora sí, pausa. Ya estamos en ese camino entonces. Ya estoy en ese camino. Ya estás en ese camino de autoconocerte. No tienes que acabar primero tu autoconocimiento para empezar a construirte. Obviamente son cosas que van de la mano y son cíclicas. Te construyes, te conoces, te vuelves a reconstruir, te vas reinventando todos los días. Y para reinventarte tienes que tener algo muy claro. Debemos de tener algo muy claro. ¿Qué me gustaría hacer? Para saber qué te gustaría hacer, pues obviamente primero identifica tus habilidades, identifica tus pasiones. Es muy diferente una pasión a un gusto. A mí me puede gustar la música porque me gusta escucharla, pero probablemente no tengo una pasión musical. Me puede gustar el fútbol, pero a lo mejor no soy un apasionado, o a lo mejor sí, no lo sé. Una pasión, identificarla no es tan difícil. Aquello que te gusta ver y probablemente hacer o disfrutar y también hacer, y que estás dispuesto a ponerle tu tiempo, tu esfuerzo, y que cuando se lo pones, pierdes la noción de todo lo que está alrededor, pierdes la noción del tiempo, pierdes hasta a la mejor el hambre y no comes cuando estás, no sé, tienes la pasión de armar rompecabezas, cuando estás armando un rompecabezas y te olvidas de todo lo demás y estás horas y horas y horas ejecutando eso, eso es un indicador de que es una pasión. Si al estar haciendo tu deporte, si al estar haciendo ciertas actividades de tu trabajo, pierdes la noción de todo lo demás con un gusto, con una energía y con una entrega total, probablemente es un indicador de una pasión. Una herramienta que yo en lo personal he utilizado, una herramienta que en lo personal he utilizado para encontrar y definir lo que me gustaría hacer, se llaman arquetipos. Los arquetipos son un concepto psicológico, místico en algunos casos, depende de qué enfoque se le dé, que son mapas universales de personajes. ¿A qué tipo de personaje nos identificamos? Podemos ser la madre o el padre, el héroe, el salvador, el sabio, el bufón. Hay diferentes tipos de personajes con los que nos identificamos. Y todas las personas, todos los seres humanos, todos los seres en general, nos identificamos más con uno que con otros. Sin embargo, tenemos componentes de diferentes arquetipos en nuestra vida. Hablaremos en futuros episodios de lo que son los arquetipos de manera más detallada. Sin embargo, el conocer al respecto de los arquetipos, hacer ejercicios para identificarnos con ellos, es algo muy valioso. También es importante el tema de las metas. Si tenemos pasiones, obviamente esas pasiones deben estar orientadas o ligadas a metas. Entonces, si tenemos autoconocimiento, tenemos arquetipos, tenemos pasiones, pues es muy fácil también poder tener pasiones. Si mi pasión es desarrollar X tecnología, bueno, debo tener una meta relacionada con esa pasión, porque si no voy a estar trabajando y dedicándole energía a algo que no tiene un enfoque muy claro, aunque sea mi pasión. Entonces, el tema de las metas es importante. El desarrollo de las aptitudes, porque tengo habilidades probablemente relacionadas a mi pasión, tengo habilidades relacionadas a las diferentes metas que tengo en la vida, pero todos necesitamos ejercitarlas, todos necesitamos desarrollar, necesitamos estudiar esas aptitudes para ser cada día mejor y poder disfrutar y tener mejores resultados en ese camino del saber ser. También algo que es vital es cómo me gustaría ser. El saber ser no es nada más estar disfrutando nuestras pasiones, logrando objetivos, teniendo metas, eh, sino es cómo me gustaría ser. Hablando de valores, de forma de vida, de los lineamientos de interrelación con las demás personas. ¿Qué me agrada en este momento de mi ser? ¿Y qué es aquello que quisiera yo modificar para alcanzar
ese, ese ser que si yo tuviera 8 años, admiraría y que si tuviera 80 años, recordaría con cariño. Eso es ese modelo, ese molde, eh, ese muñeco de peluche que le agrada a las dos personas, a mi yo de 8 años y a mi yo de 80 años. Y ya que tengo todo esto moldeado, ya que tengo todo esto definido, y ya que estoy en el proceso cíclico de conocerme, modificar y lograr, ¿en qué me apoyo para lograrlo? Me apoyo en educación, me apoyo en la lectura, me apoyo en la meditación, me apoyo en asesores, en terapeutas, en amigos. ¿En qué me estoy apoyando? En mi familia, que es algo muy importante para lograrlo. Entonces, ¿cómo selecciono los medios de apoyo? Hablando de personas, hablando de educación, eh, medios de autoconocimiento, de introspección. Importantísimo. Y en mi caso, el tener herramientas de vida. Estas herramientas de vida que nos permitan tener una serie de guías, una serie de procesos que cuando nos estamos olvidando de algo o nos estamos desviando de lo que nosotros mismos hemos planteado, podamos regresar, podamos revisar y regresar y tener esa realineación de una manera muy práctica, muy tranquila, muy sencilla. En mi caso he desarrollado algo que se llaman las leyes de Paco. Hablaremos al respecto de las leyes de Paco, que son mecanismos muy prácticos, son frases, una serie de frases con algunos recordatorios de lo que tengo que hacer para vivir cierta circunstancia, para vivir o para ejecutar cierta acción o para estar en mi día a día. Una ley que tengo es, pues si tenemos dos oídos y una boca, pues escucha el doble de lo que hablas. Eso te va a ayudar a entender mejor una circunstancia, una persona, a comprender mejor un concepto. Otra que utilizo mucho y me regañan mucho por utilizarla es, si no la controlas, no la consumas. Hablando de conocimiento, hablando de una bebida, hablando de un alimento, a lo mejor si como chicharrón con queso de cabra me cae mal para el estómago, pues no lo controlas, no lo consumas. Así de sencillo. O ciertas circunstancias. Hay personas que sabes que si interactúas con ellas, te vas a pelear o vas a estar en desacuerdo, pues no consumas esa persona, no te acerques. Hay cuestiones que son muy fáciles de ligar a ideas muy sencillas. Cada quien tenemos que construir nuestras propias reglas, nuestras propias leyes de Paco. ¿Ok? ¿En dónde estoy en este momento? En este momento me encuentro en saber en qué proceso evolutivo estoy. No sé si estoy estancado, si estoy evolucionando. Creo que estoy evolucionando. Y no se trata de responder sí o no. Se trata de saber cuál es el siguiente paso, de saber cuál es mi siguiente herramienta de apoyo, el siguiente conocimiento que tengo que adquirir, la siguiente persona que tengo que acercar a mí para recibir un consejo. Si tengo que en este momento organizar o lanzar una nueva aventura de emprendedurismo, conocer más experiencias en el mundo del epicurismo. Y de eso se trata el saber ser, de aprender, balancear, disfrutar y desarrollarte en cada momento de la vida. Los invito a que den los primeros pasos, los invito a que me acompañen en este camino. Vamos a hablar de esto durante prácticamente toda la serie del podcast. Y no voy a hablar yo, van a hablar mis invitados, van a hablar mis interlocutores, les voy a citar diferentes frases de filósofos, de autores, de psicólogos, de terapeutas, de muchas cosas. Entonces, acompáñenme, recuerden siempre en mis redes sociales, Paco Yarse, estar presente, acompañarnos, seguirnos. Y el tercer episodio estará fenomenal. No les voy a dar ningún adelanto, pero estará fenomenal. Tenemos una invitada increíble. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de El Saber Ser.